que se contaban los 50 días después de entregar la gavilla mecida que representaba a Cristo, aquella gavilla única que era acepta para la nueva cosecha, y después venía los primeros frutos, las cosechas, que somos nosotros, de la nueva raza que Dios está creando en Cristo. Mientras la raza que viene de Adán muere, la raza en Cristo vive, ¿ok? Entonces, ese era lo que estuvimos hablando en cuanto a Pentecostés, la visión desde la perspectiva de la fiesta y lo que apuntaba a esa fiesta. Apuntaban al Señor Jesucristo, apuntaban a nosotros como la cosecha, y es por eso que el día de Pentecostés es tan importante. La Biblia es un libro de registros históricos de cómo Dios, a través de la historia, puntualmente ha ido haciendo cosas para que su plan de restauración de la raza humana y de restauración, pues de redención de la raza humana, se vaya dando, y a la vez restaurando también no solo la raza humana, sino la tierra, para traer el reino que Él siempre fue su idea original, fue su idea principal. Entonces Dios ha estado trabajando fuertemente con eso, y hay registros históricos de los pasos que Dios ha ido dando. Y el día de Pentecostés no está en Hechos 2, porque bueno, había que llenar un capítulo de la Biblia y Lucas se puso a escribirlo. Está allí porque es un día importante. Aún hoy, casi 2000 años después, porque estamos hablando que eso es Pentecostés del año 28 después de Cristo. Faltan 4 años para hacer 2000 años de ese día, ¿no? Pero ese día es importante por la razón de que da origen, o mejor dicho, comienza a existir la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, esta entidad espiritual a la cual usted pertenece. Y esa entidad espiritual viene con bendiciones para los que a ella se suman. Viene con muchísimas bendiciones. Muchas personas no la creen porque no son bendiciones que usted pueda palpar como esta mesa. Simplemente trata de creer. Si Dios te lo está diciendo es porque así es o será así. Trata de fe, de lo que Dios está haciendo por su gente, por su pueblo. Y nosotros, la iglesia cristiana, es, por así decirlo, las primicias de la primera cosecha de esos renacidos en Cristo, que estarán con Él para la eternidad. Por eso ese día es muy importante, porque gente como usted y como yo, que no teníamos, si hubiéramos nacido en la ley, no teníamos la guía ni la cercanía con Dios, estábamos ajenos a Dios, estábamos en manos de otros dioses. Esa es nuestra perspectiva gentil. La semana pasada le hablé de la perspectiva judía, lo que era la fiesta y todo lo que representaba la fiesta y a lo que apuntaba la fiesta. Hoy les quiero hablar de nuestra perspectiva como gentil y de las bendiciones que nos vinieron. Así que vamos a comenzar a leer ese día, qué pasó ese día, y después vemos cuán bendecidos somos, porque ese día Dios nos dio entrada a su familia. Así, es simple. Entonces comenzamos. Entonces, vamos al libro de Hechos 1, versículo 1, 26, dice Nueva Versión Internacional: pero cuando venga el Espíritu Santo, porque había la promesa de un Espíritu Santo, siempre ha dado Dios Espíritu Santo, pero este Espíritu Santo es diferente al Espíritu Santo que se daba en el Antiguo Testamento, incluso antes de la resurrección de Cristo. Este Espíritu Santo viene con condiciones diferentes, y no es el tema que voy a hablar hoy, pero por lo menos el otro estaba sobre, este dice que está dentro, permanente, y tiene otras manifestaciones diferentes a las anteriores, entre otras cosas, ¿no? Entonces dice: pero cuando venga Espíritu Santo sobre ustedes, recibirás poder. Porque eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es poder para, primeramente, ayudarnos a nosotros
a vivir la nueva vida en Cristo. Darte fuerza para vivir la vida en Cristo. Es decir, vivir la libertad a la cual Dios te llamó, que es su vida. No seguir esclavos del pecado. Cada vez que usted sucumbe al pecado, usted está bajo la esclavitud, está obedeciendo al pecado. No estás obedeciendo a Dios, por lo cual no eres libre, sino que estás en esclavitud. ¿Ok? Entonces, ese es el Espíritu Santo, te da poder. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, te ha dado un espíritu, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso, dominarte. Dominarte es una de las razones por las que Él te dio. Te dieron el Espíritu Santo. Aprender a dominar la naturaleza caída para que viva en la naturaleza de Dios. Y amor, ¿por qué? Porque si usted define a Dios, Dios es amor. Y entonces para que nosotros podamos amar como Dios ama y alcanzar aquellos que debamos alcanzar y cumplir aquello para lo cual también se nos rescató y se nos hizo colaboradores con Él. Y poder, porque el Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones que la Biblia llama que son poder para provecho de cada uno de nosotros. Eso está allí. Y eso fue parte del regalo para nosotros como sus primeras cosechas de entre los muertos. ¿Ok? Cristo es el primogénito y nosotros somos de las primeras cosechas de entre los muertos. Y Dios nos dio eso. Entonces, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta Cumaná y los confines de la tierra. Porque esto es los confines de la tierra. Vamos por allá. ¿Usted no cree que esto es los confines de la tierra? Póngase a ver, eso está escrito en Jerusalén, ¿verdad? Pregúntele a alguno en Jerusalén si conoce esto. Te va a decir, Dios mío, ¿dónde queda eso? Los confines de la tierra. No se preocupe, ellos pensaban, en verdad es que ellos pensaban que el mundo al final del mar lo que había eran unas islas y eso es lo que ellos llamaban lo último, pues de la tierra conocida para ellos, ¿no? Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Y entonces, vean, después de eso, viene Hechos 2. Vean que la Biblia está hecha por relatos. Les explico algo, ¿no? La Biblia usted ve Adán, viene la caída, viene después la escritura el resultado de la caída, viene el resultado de haber caído, que es lo que llegó la gente, que Dios tuvo, al punto de que Dios tuvo que mandar en la época de Noé un diluvio, porque el ser humano se echó a perder de medio de la guerra espiritual. Después del diluvio vino la separación de las naciones, donde nosotros fuimos los gentiles apartados, estamos lejos de Dios. ¿Y cuál es el caso siguiente? Porque Dios dice se quedó con su porción de tierra, que es Israel. ¿Cuál es el relato siguiente? Abraham, porque es el que va a recibir la tierra. Y así va la Biblia, ¿no? Relato. Entonces, usted ve Hechos 1, el Señor Jesucristo le diciendo que iban a recibir Espíritu Santo. Hechos 2 es el día que lo recibieron. Son puntos específicos que está escrito el relato bíblico, ¿no? El registro bíblico. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, ese día, estaban todos juntos en un mismo lugar. La tradición cristiana enseña que estaban en el aposento alto, en un cuarto. Pero ya los nuevos estudios muestran que estaban en el templo, porque la casa también, el templo es también llamado la casa. Y debió ser así para que todo el mundo pudiera ver lo que estaba pasando, las lenguas de fuego. Usted no va a ver, no todo el mundo estaba en el templo y no iban a ver las lenguas de fuego en alguien encerrado en un cuarto. Me doy a entender, ¿no? Entonces dice, de repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento, ¿no? Que espíritu traduce viento, y por eso que el Señor Jesucristo en Lucas 24, cuando lo estaba preparando a ellos a recibir el Espíritu Santo prometido, dice, sopló sobre ellos, ¿no? Dice, sopló, y dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces vino una ráfaga de viento y llenó toda la casa, es decir, el templo, ¿no? Donde estaban reunidos.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El fuego, bíblicamente, cuando aparecía fuego o una ofrenda en el Antiguo Testamento era consumida por fuego, era que había sido aceptada por Dios, aceptada, pues recibida, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí está siendo esto aceptado por Dios y todo esto es lo que representa, ¿no? Que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de Espíritu Santo, en minúscula porque es el don, no es el nombre, y comenzaron a hablar diferentes lenguas, que es una de las manifestaciones del don de Espíritu Santo que usted tiene. ¿Ok? Es una de las formas en que se manifiesta aquello que usted no puede ver ni palpar. Entonces, eso que usted no puede ver ni palpar se manifiesta bíblicamente de 9 formas. No esa que enseñan hoy en las iglesias, lamentablemente, que el Espíritu Santo se manifiesta tumbándolo a usted, o cayendo temblando ahí, o saliendo corriendo, o ladrando, o muertos de la risa. Esa no es manifestación del Espíritu Santo según las Escrituras. ¿Ok? Y es mejor guiarse por las Escrituras que guiarnos por lo que vemos, porque en el mundo espiritual podemos ser engañados muy fácilmente, porque también del otro lado hacen muchas cosas, ¿ok? Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y acuérdense que a estas alturas había habido los judíos de la diáspora que habían sido desterrados, pero como por ley, todo varón judío tenía que presentarse en el templo 3 veces al año en esa fiesta. Entonces ahí había, por eso que te dice que estaban de visita en Jerusalén muchos judíos piadosos. Los judíos no piadosos no regresaban, pero el piadoso sí iba y cumplía con la ley, ¿ok? Y Jerusalén estaría lleno porque, a diferencia de las otras fiestas, que es la Pascua y el panes sin levadura y la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, son fiestas que duran días. Esta es un día. Así que Dios escogió esa fiesta donde un día iba a haber full gente, lleno de gente el templo, visitando Jerusalén, y ese día escogió Dios para dar inicio de manera sobrenatural la iglesia del cuerpo de Cristo. Se presentó, dio el Espíritu Santo prometido. ¿Por qué se dice el Espíritu Santo prometido? Porque el Espíritu Santo prometido estaba para el nuevo pacto, para la casa de Israel en el reino milenario. Y Dios nos lo está dando como primicia de esa promesa. ¿Ok? Ok. Entonces, había muchos judíos piadosos. Y al ver esto, sucede, en el relato cuando usted lee, sucede algo interesante. El enemigo de Dios siempre es eso. Se está manifestando el poder de Dios, el Espíritu Santo, y saltan los enemigos de Dios, que siempre los hay. No, lo que pasa es que están borrachos. Siempre para restarle, siempre restándole importancia a las cosas de Dios, disminuyéndola, bajándola. No le dan importancia, la disminuyen porque eso es parte del trabajo de ellos. Restarle importancia a las cosas de Dios, que no sea tomado en cuenta. ¿Ok? Sin embargo, Pedro se paró ese día, el mismo Pedro que estuvo escondido por miedo a los judíos, se paró con denuedo y habló espectacularmente al punto que dijo lo siguiente, ¿no? En Hechos 2. Voy a leer el versículo 32 hasta el 38 y dice: él comenzó y dijo, no es que estamos borrachos, porque ahora es que son las 9 de la mañana y es hora de oración. O sea, estamos en la fiesta, no estén diciendo, y arrancó el discurso, y termina el discurso diciendo, a este Jesús, Dios lo resucitó. Y de ello, todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, Cristo lo recibió de Dios, y ahora lo está derramando, es decir, le está ungiendo, bautizando con el don de Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que creen, ¿no? Derramando esto que ustedes ahora ven
y oyen, porque ellos vieron las lenguas de fuego y estaban oyendo la manifestación del hablar en lengua. Ahora es el Señor Jesucristo que está derramando Espíritu Santo, porque recuerden lo que dijo Juan: ciertamente yo bautizo con agua, pero viene uno después de mí que lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Hechos 1, ciertamente Juan bautizó con agua, que era que era una representación de la limpieza que venía realmente para el ser humano con el Espíritu Santo. Ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, está el bautismo con Espíritu Santo, que es el que realmente limpia. En la Biblia todo eso apuntaba, mire, los 2 panes apuntaban a los 2 pueblos, judíos y gentiles. La gavilla apuntaba al Señor Jesucristo. Una parte de las primicias obviamente apuntaban a nosotros. Todo, mire, la vestimenta la vestimenta apuntaban al Señor, todo, el templo, todo apuntaban a Cristo. Los bautismos, los lavamientos en agua, que había muchísimos, apuntaban al lavamiento que Dios iba a efectuar por medio de Cristo. Ahora esas realidades llegaron en Cristo. Ya no son simbólicos que estamos esperando. Nosotros ahora tenemos la realidad en Cristo, ¿ok? Entonces dice, le preguntaron, ¿y cómo hacemos para la gente que el judío piadoso que escuchó el discurso de Pedro? Y él le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don de Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, aceptar al Señor Jesucristo es lo que te da a ti acceso a recibir el don Espíritu Santo de parte de Dios. Es decir, que es la confesión de fe que hacemos. Todo aquel que cree que Jesucristo es su Señor y cree que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Por lo cual usted entiende que usted ha sido sellado con el don de Espíritu Santo, porque es lo que te dice Efesios 1, 13 y 14. Te dice, y este es dice, y ustedes cuando oyeron el mensaje que les trajo la salvación, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido como garantía de las promesas de Dios a nosotros, o como garantía de nuestra herencia. ¿Ok? Entonces el Espíritu Santo nos garantiza, es como el pago por adelantado de Dios de que sí vas a recibir lo que Él te prometió, ¿ok? Eso es. Entonces, ese día, en Hechos 2:41 dice, entonces, los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, 3,000 personas creyeron. Y después esas personas, obviamente, cuando regresaron, después de haber visto aquello que experimentaron en ese Pentecostés, cuando regresaron a sus diferentes naciones donde vivían, pueblos o tribus, ¿usted sabe qué? Comenzaron a hablar de eso y comenzó a expandirse el cristianismo. Y es por eso que dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. ¿Ok? Ese es el mandamiento. Ahora, eso es lo que hemos visto estas 2 semanas, es lo que era la fiesta de Pentecostés desde la perspectiva judía, y acabamos de ver lo que sucedió el día de Pentecostés, el hecho de dar inicio a la iglesia, de recibir el don del Espíritu Santo, cuando comenzó la iglesia cristiana. Ahora, les quiero hablar de Pentecostés, pero desde la perspectiva de un gentil que somos nosotros. Porque ese era el pueblo judío y todo, Pedro era judío, todos los que estaban allí eran judíos y entendían eso perfectamente. Pero nosotros somos gentiles. ¿Qué significa para mí que Dios haya dado inicio al cuerpo de Cristo el día de Pentecostés? ¿Qué significa que ahora yo tenga Espíritu Santo? ¿Qué significa que yo sea ahora parte o miembro del cuerpo? ¿Ok? Porque esa es la grandeza del cuerpo de Cristo para con los gentiles. Porque vea nuestra condición antes de ese hecho, nuestra condición antes.
de ese hecho del día de Pentecostés del año 28 después de Cristo es que usted y yo no teníamos nada que ver con el Dios verdadero. Estábamos bajo dominio de otros dioses y sin ninguna promesa de parte de Dios para nosotros. Nosotros estábamos sin promesas, ¿ok? Huérfanos, por así decirlo. Y Cristo nos acercó a Dios por medio de su sacrificio, ¿no? Y vean lo que dice, se lo voy a escribir para que vean lo que sería Pentecostés para nosotros, que representa para un gentil. Dice, Efesios 2, versículos 13 al 16, Biblia de las Américas, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿usted sabe quiénes son los gentiles, no? Gentil es, sí, somos nosotros, pues nosotros no somos judíos. Básicamente la Biblia en el Antiguo Testamento, antes de Pentecostés para atrás, esas palabras Nuevo Testamento que están antes de Mateo, olvídelo, eso está insertado allí, es horrible, eso ha hecho un daño terrible. El Nuevo Testamento, por así decirlo, no comienza en Mateo. Si quisieras poner esas palabras, deberías ponerlas después de Juan, o sea, cuando comienza el libro de Hechos, porque es después de la resurrección, no antes. Cristo vivió en la ley. ¿Ok? Por eso es que usted ve mucha diferencia a veces en lo que Cristo habló en la ley y lo que el Señor Jesucristo le enseñó a Pablo y a los apóstoles para la iglesia. Para que nos deje. Por eso que usted ve a veces, pero esto es contrario a lo que está aquí. Es por eso, porque son dos tiempos diferentes y son formas diferentes con la cual Dios está tratando con la gente. Entonces, esas palabritas del Nuevo Testamento antes de Mateo han hecho un daño terrible. Si usted quiere, póngala después de el libro de Juan, o sea, comenzando el libro de Hechos. Y mejor aún, debería ponerlas en Apocalipsis 21 por allá, porque es cuando realmente comienza con fuerza el nuevo pacto. Porque lo único que nosotros tenemos hoy del nuevo pacto es el Espíritu Santo prometido. Todo lo demás todavía está en futuro, para el reino milenario, ¿ok? Entonces, les digo eso, Pablo está diciendo, acordaos vosotros gentiles, lo que le quería decir era que, antes de haber hecho esa explicación, es que para los judíos existían los judíos y las naciones. Eso es lo que significa gentil, las naciones. O sea, nosotros y las demás naciones. Eso es lo que está allí. Israel, o sea, los judíos y las naciones. Habían dos pueblos. Y ahora se suma un tercero. Judíos, las naciones todavía, y la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, es decir, antes de la gracia, antes de lo que se conoce como la iglesia cristiana, es decir, antes del día de Pentecostés, del día 28, vosotros los gentiles en la carne, ¿ok? Vuelvo y le repito. En otro tiempo, ¿cuándo? En otro tiempo antes de Pentecostés. Recuerden que en otro tiempo, es decir, antes de Pentecostés, antes de la iglesia del cuerpo de Cristo, antes de la iglesia cristiana, antes de que Dios enviara el Espíritu Santo prometido, nosotros, los gentiles en la carne, que sois llamados incircuncisión, por los que son llamados circuncisión, es decir, por los judíos somos llamados incircuncisos, la cual se hace en la carne humana. Acordaos, recuerden, no se olviden de eso, que en aquel tiempo, es decir, antes de tener acceso a Dios por medio del Señor Jesucristo, estaba sin Cristo. No teníamos a Cristo, no teníamos Mesías. El Mesías era para los israelitas, no para los gentiles. ¿Ok? El Señor Jesucristo cuando vino lo dijo, yo he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Estábamos sin Cristo. Nosotros los gentiles no teníamos a Cristo. Es decir, no teníamos guía, no teníamos promesas, no teníamos un libertador, no teníamos nada de lo que Cristo representa. No teníamos a Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel.
No teníamos nada que ver con Israel. Era Israel y las naciones. Punto. Nosotros éramos los gentiles, no teníamos nada que ver con los israelitas. Ajenos a los pactos basados en las promesas. Los gentiles no teníamos nada que ver con los pactos de David, Moisés, nada de eso. Ajenos a los pactos basados en la promesa, sin esperanza, obviamente, porque si no tienes el Mesías, que es la esperanza de redención, entonces no tienes esperanza. Y sin Dios en el mundo, porque el verdadero Dios estaba con su porción que era Israel, pero nosotros estábamos las naciones, ¿cómo? ¿Cómo es que dice Deuteronomio 4:19? Vean lo que dice: estos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, o sea, los israelitas, el Dios de los israelitas, como dioses de todas las naciones. Es decir, nosotros estábamos bajo el dominio de los otros dioses, ¿ok? De los príncipes, de los gobernantes de este mundo, estamos bajo su dominio, ¿ok? Solo después del Pentecostés del día 28, todo aquel que acepta al Señor Jesucristo pasa del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. De resto están bajo la potestad de esas entidades, ¿ok? Sigo. Así esa era nuestra condición antes de Pentecostés. Y es por eso si entendemos esta condición, que tiene que ser una alegría, un gozo para todo cristiano, saber que ahora sí tienes a Cristo, sí tienes acceso a Dios, tienes esperanza, tienes promesa, tienes su guía. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. 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 Eso solo debería llenarte de gozo, siempre saberlo. Éramos huérfanos, pero ahora somos de la familia de Dios. Sigo. Pero ahora, las palabras tienen significado, ¿verdad? Y la palabra ahora es una palabra de tiempo. Quiere decir que antes de lo que significa ese ahora, ¿qué es ese ahora? Este tiempo de la iglesia, la gracia, el tiempo de la iglesia del cuerpo de Cristo, no en la época de judíos y gentiles solamente, sino ahora en la época de la administración de la iglesia de gracia. Ahora, en Cristo Jesús, en nuestra unión que tenemos con Él, esa conexión que estamos conectados con Cristo cuando creemos, vosotros, pronombre para gentiles. Vosotros que en otro tiempo estaban lejos, o sea, los gentiles que estábamos lejos de Dios, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, es decir, por su sacrificio. Eso es lo que tiene, por la sangre de Cristo, es por su muerte, porque Él derramó su sangre, tú pudiste ser acercado a Dios, fuiste aceptado, porque Él pagó lo que tú debías haber pagado. Porque Él mismo, el Señor Jesucristo, es nuestra paz. Es decir, firmó la paz entre Dios y nosotros los gentiles. Quien de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? ¿Se acuerdan los dos panes? Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, ahora Dios de estos dos pueblos, de ambos pueblos hizo uno. O sea, tomó de los judíos y tomó de los gentiles e hizo uno nuevo, que es la iglesia, ¿no es? El nuevo hombre. ¿Cuál es la materia prima para formar la iglesia? ¿De dónde vienen los creyentes? ¿De cuáles pueblos vienen los creyentes? Gentiles y judíos. Los judíos que no acepten al Señor Jesucristo quedan siendo judíos. Ahora, los que acepten al Señor Jesucristo pasan a ser miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y los gentiles que aceptan al Señor Jesucristo pasan a ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Así de simple. De los dos pueblos Dios tomó, porque ¿de dónde va a tomar Dios la materia prima para formar la iglesia? De judíos y gentiles, no hay más nada donde tomar. Y formó la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aquello que nos dividía. Aquello que dividía entre los que tenían los pactos y la promesa y los que estábamos sin Dios en el mundo, ¿ok? Aboliendo en su carne la enemistad, porque Cristo firmó nuestra paz. Ya no somos enemigos, sino hijos.
Romanos 5, ¿verdad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, ¿verdad? Cristo creó para crear en sí mismo esa unión espiritual que tenemos con Él, de los dos, ¿de cuáles dos? De los dos pueblos, judíos y gentiles. Para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, o sea, una nueva humanidad, un nuevo pueblo, que es la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces hoy tenemos gentiles, porque todavía hay gentiles que no creen en el Señor Jesucristo, judíos, porque todavía hay judíos que no creen en el Señor Jesucristo, y la iglesia del cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre formado de estos dos pueblos que sí creen y aceptan al Señor Jesucristo y están unidos a Él espiritualmente. ¿Ok? Amén. ¿Me expliqué? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Un nuevo hombre, la iglesia del cuerpo de Cristo, estableciendo así la paz. La paz se consigue con Dios en la iglesia. Todo aquel que no acepta a Cristo no forma parte de la iglesia y todavía está esperando juicio. ¿Ok? Versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos, porque Dios siempre ha querido reconciliar a todos con Él. No es que Dios solo escogió a los judíos y se olvidó de los gentiles. Siempre estuvo en el plan de Dios rescatar a los gentiles. Por eso está la promesa a Abraham. En ti serán benditas las naciones. Naciones gentiles, ¿ok? En ti, tu descendencia, serán benditas las naciones. Dios siempre, por razones, tuvo Dios que apartarnos por la pelea con el consejo divino y se quedó Él con su porción, que es la tierra de Canaán y todo lo que es el pueblo de Israel y eso. Pero siempre Dios buscó la forma de volver a traer a los gentiles hacia Él. Siempre trabajó para eso. ¿Ok? Por eso dice, y para reconciliar. Y es tanto así que Dios quiere reconciliar, es decir, que los que estamos bajo dominio de otros dioses, volvamos a Él, lo conozcamos a Él y estemos con Él. Tanto es así que Dios nos dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Es decir, la iglesia tiene la obligación de ir y reconciliar a la gente con Dios, de que dejen de estar bajo el dominio de otros dioses y vengan y conozcan al Dios verdadero, de que sean rescatados por Cristo y liberados del pecado y del maligno. Nos los encargó a nosotros, porque nosotros debemos entender de lo que fuimos rescatados, de lo que fuimos salvados y de lo que se nos está dando. ¿Ok? Y para reconciliar con Dios a los dos, es decir, a los judíos y los gentiles, en un cuerpo. ¿Dónde se reconcilian los dos, judíos y gentiles? En la iglesia. ¿Ok? Por medio de la cruz, es decir, por medio del sacrificio, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, aquello que separaba, la separación de lo que causó la separación de dos pueblos. ¿Ok? Y vino y anunció la paz a vosotros que estaban lejos, es decir, a los judíos, a los gentiles. Nosotros que estábamos lejos, se nos anunció la paz con Dios. Y paz a los que estaban cerca, porque ellos también necesitaban ser reconciliados. Aunque eran el pueblo escogido y tenían la ley y los mandamientos, necesitaban el Mesías, necesitaban el sacrificio del Mesías. ¿Ok? Tanto así que un israelita que no acepta a Cristo no está reconciliado. Es más, está rechazando al Mesías. Es más, ¿ok? ¿Me doy a entender? Los dos pueblos, aunque uno estaba lejos y otro cerca, los dos necesitaban ser reconciliados en Cristo. Y la reconciliación en Cristo está en la iglesia del cuerpo de Cristo. No en ser judío, no en ser gentil. Por eso es que Pablo dice, todo aquello que todo aquello que para mí era ganancia, lo considero como estiércol. Porque para mí el vivir es Cristo. Listo, yo quiero, todo está, toda la verdad está en Cristo, no en los pueblos y las divisiones del mundo, ¿ok? Y anunció la paz a los que estaban lejos
y la paz a los que estaban cerca, porque todos, tanto judíos y gentiles, necesitaban ser reconciliados. Porque por medio de Él, o sea, de Cristo, del Señor Jesucristo, los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. ¿Ok? Porque somos bautizados con el Espíritu Santo, somos sellados y garantizados, y todo aquel que acepta al Señor Jesucristo pasa a ser hijo de Dios y tenemos acceso al trono de la gracia. De otra manera, no tenemos acceso al trono de la gracia, sea judío o sea gentil. ¿Ok? No se alcanza a Dios por nacionalidad, por color de piel, por estatus social, por sexo. No se alcanza a Dios con eso. La única forma de usted llegar a Dios es por una sola puerta, y la puerta es Jesucristo. ¿Ok? Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Ajá. Entonces, los unos y los otros, tanto judíos y gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu. Así pues, ya no sois, escuchen, porque esas palabras son para usted, y esto hay que tener fe. Vean, la mayoría de las cosas con las que Dios nos ha bendecido no son palpables. Simplemente Dios, como Dios te los está diciendo, tú decides si las crees o no. Porque vivimos por fe, no por vista. Voy a volvérselo a repetir. Vivimos por fe, no por vista. Y hay cosas que Dios dice en su palabra y muchos cristianos no creen porque no ven. Y esa no es la actitud. Está el ejemplo de Santo Tomás. ¿Ok? ¿Ok? La mayoría de las cosas que Dios nos ha dicho en su palabra y nos ha dado son cosas que no vemos, pero se aceptan por fe. Creemos que lo que Dios está diciendo es verdad y por tanto vivimos en función de esto, porque tenemos nuestra mirada no puesta en lo que vemos, sino en lo eterno. ¿Ok? Tenemos la mirada puesta en lo que realmente vale, en lo que realmente va a existir, no en lo que estamos viendo que está por desaparecer. ¿Ok? Así pues, ya no soy extranjeros ni advenedizos. O sea, ya no eres extranjero, no estás lejos de Dios, sino que sois conciudadanos de los santos. Algunos comentaristas aquí hablan de estos santos, es hay dos opciones, de los santos, okay, de la familia de Dios terrenal, pero también están los santos de la familia de Dios espiritual, ¿ok? Hay las dos, pueden ser las dos, ambifiología, en fin. Conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Y sabes por qué eres de la familia de Dios? Denle un aplauso con fuerza, pues. Denle un aplauso al Señor. ¿Y sabes por qué eres por qué eres familia de Dios? Porque ahora, en Cristo, tú fuiste bautizado y recibiste un Espíritu Santo que te hace clamar, Abba Padre. Así mismo, porque Dios es tu Padre. Amén. Amén. Y entonces el día de Pentecostés representa eso para nosotros los gentiles. Nosotros no teníamos nada que ver con Cristo, ni sus promesas, ni la esperanza, pero ahora sí. Eso para nosotros debería ser motivo de gozo. Cuando se habla de Pentecostés, debería ser un gozo para nosotros tremendo, porque significa que nosotros, que no teníamos nada, ni forma, nada, de tener a Cristo, sus esperanzas, sus promesas, ser familia de Dios, acceso a Dios, ahora la tenemos por medio de Él. Eso solo debería llenarte de gozo. Eso. Así no haya comida en la nevera, no importa. No importa. Yo sé a quién le sirvo, sé a quién le pertenezco y sé a dónde voy y sé mis esperanzas. Porque tu futuro, vea, tu futuro es un aplauso.
Porque tu futuro es tan brillante como las promesas de Dios. ¿Ok? Tu futuro está ligado, al tú unirte a Cristo, ya tu futuro está ligado a todas esas promesas que Dios tiene para las personas. ¿Ok? Ahora, ese día de Pentecostés, Dios en la iglesia, donde unió a los dos cuerpos, las bendijo. Todo aquel que se hace miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo por medio de aceptar al Señor Jesucristo, sea judío, sea gentil, es bendecido. Y voy ahorita a leer una lista no exhaustiva, porque hay más cosas, de todas las bendiciones que usted tiene en Cristo. Ojo, voy a hablar de bendiciones, pero no se olvide que también hay responsabilidades, no es el tema de hoy. Su responsabilidad, por ponerlo así, es obedecer a Dios en lo que Él le mandó y esforzarse en agradarle como hijo, cumplir el ministerio de reconciliación, etcétera, etcétera. Usted fue llamado a colaborar con Dios, a edificar una iglesia. Pero ese es otro tema para otro día. Hoy le quiero hablar de bendiciones, porque si le digo que la semana que viene voy a hablar de lo que se espera, la mitad no viene. No, eso no es así. Bendecidos en Cristo. Vuelvo y le repito, la mitad de la mayoría de las bendiciones que tenemos en Dios no son palpables a los humanos, no es por vista, es por fe que las entiendes y las aceptas y las esperas. ¿Ok? Vean lo que dice Dios, ¿no? Este versículo es espectacular porque en un solo versículo 3 veces Pablo usó la palabra bendición. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, si había algo que Dios iba a dar, no se lo reservó a la iglesia. Dios le dio toda bendición espiritual que Dios pueda dar, se la dio a la iglesia. No se quedó con nada. No se quedó, por eso es que este tiempo se llama gracia. Porque siempre ha habido gracia. No te dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Siempre Dios ha tenido gracia con el ser humano, ha intervenido a su favor. Pero esta época se pasó, se votó. No se reservó nada. Dios ha dado gracia abundante. Gracia abundante. Por eso que te dice ahí, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, no se reservó nada. No se reservó nada. Y voy a leerles algunas de esas bendiciones espirituales que tiene por haber aceptado a Cristo y estar unido a Él. Estar en conexión con Él. ¿Ok? ¿Cuáles son esas bendiciones? Ojo, voy a leer, no es una lista exhaustiva. Vean. Al tú aceptar al Señor Jesucristo, fuiste identificado con Él. Es decir, estás conectado a Él de una manera espectacular. Por eso que dice Romanos que con Cristo fuimos crucificados, ¿no? Con Cristo murimos, con Cristo fuimos sepultados y con Cristo también resucitamos. Es decir, que Él morimos al pecado, pero así también, como Él murió y resucitó, nosotros moriremos si Él no llega antes y resucitaremos. Tú estás unido a Él, estás unido a Él. No hay nada que te separe de Él. Por eso es que la Biblia dice, nada puede separarnos del amor que Dios nos mostró en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que ya tú tienes que Dios te dio en Cristo, nadie te lo puede quitar. Fuimos resucitados con Cristo y sentados en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a usted tiene la garantía de resurrección y usted tiene la garantía de que usted estará el tiempo que estará con el Señor en la Nueva Jerusalén celestial, ¿ok? Hasta que descienda, etcétera, etcétera. Fuiste bendecidos en Cristo, que es lo que estamos hablando. Escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Vea, todas estas cosas usted no las puede ver hoy, pero Dios las llama bendiciones. Es decir, estás identificado con el Hijo de Dios, estás conectado a Él y eso no va para atrás.
Todas las promesas que son en Cristo son en sí para ti. ¿Ok? Vas a ser resucitado, tienes promesa de resurrección, tienes promesa de lugares celestiales, tienes promesa de que, es decir, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? No fue que Dios dijo, no, en el año 2024 a Marcelo lo vamos a meter en la iglesia. No fue así. Escogió es el plural, el todos, es decir, todo aquel. Véanlo, Dios en su sabiduría sabía que estos tiempos iban a llegar. Y Él dijo, todo aquel que acepte a mi Hijo Jesucristo, entra en el cuerpo de Cristo y será bendecido. ¿Ok? No es un asunto de que, no, Dios te coge y te desechó a ti, porque sería una forma, ¿cómo te digo? Dios haciendo acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Dios no hace, simplemente Él pone ahí, aquí está, para todo. Quien lo acepta y quien no lo acepta. Entonces la forma en que escogió fue que todo aquel que acepte a mi Hijo pasará a ser miembro del cuerpo de Cristo, y así lo decidió Él antes de la fundación del mundo. ¿Ok? La salvación es permanente porque tú naciste de simiente incorruptible. Usted no puede echar para atrás un nacimiento. Usted nació de simiente incorruptible. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Usted tiene, por tanto, salvación permanente. Es decir, si te lo ganaste por gracia, no lo pierdes por obra. Porque si no fuera salvación por obra, salvación por gracia. A veces los seres humanos no nos cabe en la cabeza que cómo Dios va a hacer eso. Eso es impensable, que Dios va a perdonar a, qué sé yo, al más malo que usted se puede imaginar. Pero es que en un plano todos somos pecadores. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Todos somos pecadores. Además, recuerde siempre que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Si Dios lo quiso ser así, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios, no, Dios, así no son las cosas? Tenía que haber puesto esto así, para que entonces, y tenía que ponerlo así porque de esa forma entraba yo, porque si la pones de otra forma no entro yo. ¿Me entiende, no? Ok. Relación padre-hijo. Eres ahora hijo de Dios. Por tanto, eres parte de la familia de Dios. Tienes el don de Espíritu Santo, que voy a hablar mucho del don de Espíritu Santo desde la perspectiva de Pentecostés la próxima semana. Me enfoqué hoy en las bendiciones, pero de la semana que viene me voy a enfocar en la bendición del Espíritu Santo y lo que significa para ti tener eso. ¿Ok? Ser santificado, obviamente al recibir Espíritu Santo fuiste santificado. Sin embargo, ¿verdad que no nos sentimos santos? Aunque la Biblia nos llama santos, aún nos sentimos pecadores. Por eso es que le digo que estas son cosas, la mayoría de las cosas que Dios te dio se aceptan por fe. No esperes por vista porque difícilmente las vas a ver la mayoría de ellas. ¿Ok? Si Dios dice que ya tú fuiste santificado en Cristo es porque te fue santificado en Cristo, te fue apartado para Dios. Eso es lo que significa ser santo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo se santifica. Fuiste declarado justo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es ser declarado justo? Y debería ser gozo para todos nosotros. Que usted y yo somos pecadores. Todo. No hay uno aquí que no sea pecador. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. No, pero hay unos que pecan peor que yo. ¿Quién ama a Dios? ¿Quién en algún momento de su vida, todos desde que nacimos, amamos a Dios con toda nuestra fuerza, alma, corazón? No, listo, ya estás acabado. ¿Me entiendes? Todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Es decir, si tú te tienes que parar ante Dios en el tribunal, que todo el mundo se va a tener que parar delante del tribunal, y a ti te tocara pagar con tu pecado, a ti te tocara pagar con tu vida tu pecado, ¿cuántas vidas tienes tú para pagar el pecado? Lo que implica que mueres. Se acabó. Dejaste de existir. Pero ahora tú te paras ante el juez y dices, sí, es verdad, yo soy justo, yo soy pecador y debería pagar.
pero yo acepté el pago sustituto, es decir, acepté que Cristo pagara por mí, por lo cual yo quedo libre de la deuda, por lo cual puedo continuar mi vida. ¿Me doy a entender? Eso es lo que significa fue declarado justo. Sí, él es pecador, pero otro pagó por él, por lo cual él quedó libre. No es que no eres pecador, eres pecador. Eres pecador, y por eso necesitamos arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la razón de ser declarado justo. Y eso debería ser motivo de alegría eterna con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Se te dio el hablar en lengua y la interpretación de lengua, que son manifestaciones de edificación o de adoración. Esas las hablamos después. Fuiste insertado en el nuevo hombre, en la nueva humanidad que Cristo hizo de los dos pueblos. Fuiste insertado en el cuerpo de Cristo. Estás unido a Él, estás conectado a Él. ¿Ok? Ya no eres judío ni gentil. Eres la iglesia del Señor Jesucristo. Por tanto, eres su embajador enviado a reconciliar a los judíos y a los gentiles con Dios. ¿Ok? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Vean que todas estas cosas se aceptan por fe. Estas no son cosas por vista. Hay que creer de verdad que Dios lo hizo y tú te lo mereces porque Cristo lo hizo. ¿Ok? Y lo digo porque lamentablemente en muchas de estas cosas la gente lamentablemente sigue hablando de esto, sobre todo cuando es el tema del Espíritu Santo, desde un punto de vista de que no veo, por tanto no creo. Y es lamentable, ¿ok? Porque nunca va a haber. Sigo. Tenemos la promesa del rapto. ¿Sabes lo que es el rapto? Que usted no va a pasar por la tribulación. Es decir, antes de que venga la tribulación, la iglesia será sacada. Usted no va a pasar el periodo de angustia. Que los gentiles ahora somos coherederos, miembros y partícipes de las promesas. No solo los judíos, ahora también nosotros, un sector de los gentiles que creyó en el Señor Jesucristo, ahora también somos herederos. No es que somos judíos, no, sino que ahora también somos herederos. ¿Ok? Somos miembros de un mismo cuerpo, de una misma, y participantes también de las promesas de Dios en Cristo. ¿Ok? Fuimos transformados para un nuevo cuerpo glorioso. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede tener la seguridad de que esta mortalidad será absorbida por la inmortalidad y que este cuerpo miserable tendrá la semejanza del glorioso cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y es en ese contexto que Pablo dice, vivimos por fe y no por vista. Porque aunque el cuerpo se va desgastando, sabemos que en Dios tenemos una morada. Sí, porque seremos desvestidos, pero seremos revestidos de la inmortalidad. Es en ese contexto que Pablo dice eso. Usted tiene la seguridad de que cuando Cristo venga será semejante a Él. Porque tendrás un cuerpo semejante al de Él. No este cuerpo miserable que heredamos de Adán, sino el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esa es promesa. Y tienes que creerla. Y por eso trabajas y te mueves y agradas a Dios. ¿Qué más tenemos por aquí? Transformados. Eres templo santo y morada de Dios. Ya no es templo físico. Nosotros todos formamos el templo de Dios, la iglesia, donde el Espíritu Santo de Dios habita. Así que usted se puede considerar un ladrillo de ese templo. Porque hoy el templo no es físico, sino que el templo es espiritual y lo forman ustedes. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Somos ciudadanos del cielo. Y usted no es ciudadano de este mundo. Su ciudadanía está en los cielos, es decir, con Dios. Usted es ciudadano del cielo. Usted representa ahora a Dios y a Cristo porque eres hijo de su familia. Somos la alabanza de su gloria, de su gracia. Es decir, en nosotros hay alabanza por la gracia que Dios tuvo para con nosotros, ¿ok? Fuiste redimido, es decir, rescatado en Cristo. ¿Por qué? Porque tú estabas vendido como esclavo a el pecado
y la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo te compró, te redimió, pagó por ti, por tu libertad. Y ahora Él es tu Señor, ¿ok? Eres reclamado como posesión de Dios porque fuimos comprados por precio, ¿ok? Fuiste creado en Cristo, eres una nueva creación en Cristo Jesús. Ya lo viejo pasó, ahora lo nuevo. Eres una nueva creación, totalmente nueva. Fuiste acercado a Dios, ya no estás lejos. Y en Cristo también fuiste perdonado. Ojo, y esto no es una lista exhaustiva. Entonces, una lista de las bendiciones que tenemos en Él. Y vuelvo y le repito, son bendiciones que Dios mandó a escribir a la iglesia para que las sepamos. Es responsabilidad de cada quien profundizar en ellas, creer en ellas, porque la mayoría, por ahora, no se ven, están en esperanza. Y incluso el Espíritu Santo con el cual eres sellado no lo ves, pero se manifiesta. Y de eso seguiremos hablando los próximos domingos porque seguimos con Pentecostés. De verdad, los quiero mucho. Dios los bendiga. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén, amén y amén. Pero antes, no